El diálogo de hoy tocará la problemática de la población penitenciaria. Nos acompañan en el panel José Luis Pérez Guadalupe, Gustavo Carrión y Marisol Pérez Tello. En esta pandemia todos hemos seguido con angustia lo que venía sucediendo en los penales. Escuchamos la desesperación de los familiares en la puerta de los penales pidiendo información, algunos levantamientos en algunos penales, algunos de ellos, por supuesto, terminaron de muy mala manera y no teníamos toda la ciudadanía una información precisa de lo que estaba pasando adentro. Y por supuesto seguimos atentos a la respuesta que el gobierno iba dando a estas crisis. Y sin duda, ese es el contexto para el diálogo de hoy. Pero quiero leerles una cita. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esta es una cita de Nelson Mandela, que pasó 27 años en la prisión. La vida de esta población está en las manos del Estado. Son personas privadas de la libertad que no tienen ninguna posibilidad de tomar acciones individuales para protegerse. Sus familias tampoco lo pueden hacer. La vida y la salud de esta población está en las manos del Estado. Dependen de lo que haga o deje de hacer. Las reglas mínimas revisadas de tratamiento de reclusos de Naciones Unidas, hoy se les llama las reglas Nelson Mandela, señalan en su regla número 1 que dice: todos los reos deben ser tratados con la dignidad y el valor inherente de las personas privadas de libertad como seres humanos. Y la regla 24 dice: la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Sobre estos temas habrá respuestas y que son parte, me parece, de este diálogo, ¿no? Pero antes de iniciar el diálogo, quiero poner también lo que tenemos como un desafío histórico, y es el que nos plantea el Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia del 26 de mayo, de este 26 de mayo último, ¿no? Que declaró inconstitucional el hacinamiento en los penales. Esto gracias al habeas corpus que presentó un preso del penal de Pocoyay en Tacna. Este interno se encuentra en este penal desde el 2012. La bronquitis que padecía desde antes de entrar al penal hoy día se la ha vuelto crónica. A pesar de que informó a las autoridades de esta dolencia y pidió ser atendido, nunca lo hicieron y lleva 2 años y medio durmiendo en el suelo. El Tribunal Constitucional señala ante estas severas deficiencias de infraestructura, salud y servicios básicos de los penales que si para el año 2025 no han cumplido con deshacinar los penales, ordenará el cierre de varios de ellos. Este cierre implicaría impedir nuevos ingresos y trasladar reclusos a otros lados. Para lo cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le ha dado 3 meses para que tenga un nuevo plan de política penitenciaria para los años 21 al 25. Considerando al INPE en emergencia, este debe reorganizarse, enfocándose en reforzar la rehabilitación, reeducación y reincorporación de los internos, reincorporación social de los internos. Al Poder Judicial le indica que revise y equilibre las prisiones preventivas y que las cárceles deben ser pobladas solo por las personas que representan un peligro a la sociedad, para lo que se tiene que revisar y proponer penas alternativas a la carcelería. Esta sentencia
pone un pie forzado a los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, obligándolos a que por fin se resuelva este problema crónico de las cárceles del país. Para iniciar este diálogo tan importante y urgente, voy a darle la palabra. Primero vamos a hacer 3 rondas. La primera ronda va a ser de 10 minutos y después una segunda ronda de 5 y una tercera también de 5. Vamos a empezar con José Luis Pérez Guadalupe, a quien todos conocen porque ha sido ministro del Interior y en otra oportunidad presidente del INPE, pero me parece muy importante resaltar que ha sido 25 años agente pastoral carcelario con la Iglesia Católica, lo que le da un conocimiento de lo que es la vida de los penales desde adentro. José Luis es el autor del capítulo del texto que estamos comentando, Población Penitenciaria, los transgresores. José Luis, te doy la palabra. José Luis, tu micro. Voy a ver. Perfecto, ahí está. ¿Se escucha, Sofía? Muy bien. Te agradecía, Sofía, por la excelente introducción que has hecho al tema y agradecer en primer lugar a LUM, al MINSA, que nos invitó justamente a ser partícipe de entre 15, que le llaman ahora cientistas sociales, para trabajar diferentes temas respecto al COVID en el Perú, y a mí me encargaron el tema justamente del sistema penitenciario. Hace 34 años que entré por primera vez al Lurigancho. Y como bien has mencionado, como agente de pastoral carcelario, pasé 25 años de mi vida en esa función. Es decir, es interesante también conocer la cárcel del otro lado de la reja, desde la perspectiva también de los internos, y eso a mí me ayudó muchísimo para poder gestionar también el INPE. Y en esos 34 años he conocido a gente comprometida con el tema, y por eso que para mí es un honor compartir este panel con Gustavo Carrión, a quien conocí cuando era general. Creo que en esa época todavía era coronel, director del Lurigancho, después ha sido presidente del INPE, bueno, comandante general de la policía, y en los últimos años tuve la oportunidad de estar con Marisol Perestello cuando ella era congresista, y yo estaba en el INPE, y fuimos juntos a los penales a conocer, y dio la grata noticia de que después ella pasó a ser ministra de Justicia, con lo cual ella asumió el Ministerio de Justicia conociendo lo que eran los penales. Que creo que la mejor opción que puede haber para un ministro de Justicia, conocer su sector. Dicho esto, quisiera comenzar, ya que nos han pedido que estos primeros 10 minutos sean de diagnóstico, comenzar con lo que los abogados, yo no soy abogado, llaman el principio de primacía de la realidad. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Hay que decir, cuando hablamos de diagnóstico en general, ¿okay?, que en este momento no tenemos información concreta, no tenemos datos sobre lo que está pasando en los penales respecto al COVID, al avance, al número de contagiados y de fallecidos. Es decir, vemos al presidente Vizcarra que todos los días actualiza la información con su ministro de Salud y se publica, eso es público, ¿ok? Nos guste o no nos guste la cifra, estemos de acuerdo, pero hay una cifra con la cual se puede trabajar. En el caso de los penales, lamentablemente, no hay cifras y no hay transparencia. Y eso sí me parece lamentable. Es decir, no podemos tampoco en ese sentido colaborar, los que algo conocemos de penales, en lo que se llama la trazabilidad del coronavirus a lo largo de estos 100 días ya que tenemos de cuarentena, porque no hay información. Entre otras cosas, no hay información porque tampoco hay presidente del INPE. Si hace casi 2 meses no hay presidente del INPE, tenemos una institución descabezada en este momento. ¿Y qué pasó? Bueno, a los 9 días de la cuarentena, el ministro de Justicia no tuvo mejor idea que descabezar al INPE, cambió a las 3 personas que dirigían el INPE y puso a 3 nuevas, claro, que no duraron ni 6 semanas. ¿Ok? 6 semanas el que pusieron ahí en ese momento tuvo que renunciar. Entonces, para que veamos un poco y contextualicemos. Muy bien, entonces, dicho esto, quisiera plantear algunos datos, que los datos son un poco fríos, pero entonces quisiera un poquito también matizar con unos temas muy concretos. Hay en este momento, bueno, hasta abril de este año,
Y hay que indicar, perdón, quizás algo de data, que la última data que tenemos, porque a veces entrevistan al ministro de Justicia y da alguna data, pero no hay una data sistemática en la página web. La última información que tenemos es que el 10 de junio, el encargado del INPE dijo que se habían tomado 4.800 pruebas a los internos, de los cuales 2.030 habían dado positivo. Es decir, de las pocas pruebas, pues son 4.800 para 97.000, de las pocas pruebas, más del 40% había dado positivo. Habían también 221 fallecidos. 221 peruanos fallecidos en los penales, pero que más adelante esperemos poder saber en qué circunstancias. Es decir, murieron en el pabellón, murieron en el tópico, o sea, siendo atendidos, murieron trasladándose al hospital, en la puerta del penal, porque algunos hospitales no recibían a los internos, murieron en atención hospitalaria, en el UCI, es decir, hay que ver un poco cuál es esa situación. Y esos 221 también cabe preguntar, porque repito, no hay información, no hay transparencia, y eso me parece muy grave, porque la transparencia es básica en la gestión pública. No sabemos si esos 221 son todos. O sea, por ejemplo, todos los que han muerto, solamente los que estaban detectados positivos con coronavirus. Por ejemplo, los 15 internos muertos en los motines de los penales de los últimos meses, ¿están contabilizados ahí? O sea, los 9 de Castro que murieron el 27 de abril, ¿están ahí? No sabemos. Pero también se tomaron las pruebas a algunos, no a todos, no a los 11.000 empleados penitenciarios, y habían 700 empleados positivos y ya van 18 empleados fallecidos que son héroes y están también en la primera línea de esta lucha contra el coronavirus. Pero el mismo 10 de junio, para dar un poquito más de contexto y de data, ya digo que hay que tomarla así en el aire de lo que hay, el mismo 10 de junio, que es la última información que tenemos, nos enteramos por los medios que en el penal de mujeres de Chorrillos, un penal con 800 internas, Marisol conoce perfectamente y todo el problema de las mujeres mamás y embarazadas que están ahí, se tomaron las pruebas a 373 internas y 310 salieron positivas. O sea, 83% de las internas que fueron testeadas salieron positivas. Y también se testeó a 79 empleados penitenciarios, de los cuales el 15% salió positivo. Ese es un poco el marco de cómo vamos avanzando con el COVID y esa situación. Bien, decía un poquito de qué hablamos hasta abril de este año, que tengo las informaciones. Hablamos de una capacidad de albergue de 40.000, pero hay 97.000 internos. Y de esos 97.000, el 37% está en calidad de procesado, es decir, no está sentenciado. Yo revisando mis papeles encontré un documento que trabajamos en el año 2000, justamente para el jubileo de las cárceles, con Pilar Col, todos recordaremos a Pilarcita, y curiosamente, miren, en esa época, en el 2000, el 37% era de sentenciados. O sea, hemos avanzado. No es que estemos bien, pero al menos ahora hemos invertido la cifra justo, el 37% de procesados. Y en ese momento habían 27.000 internos. O sea, de 27.000 a 97.000 en 20 años. Miren esa progresión. Entonces vemos que el problema del INPE no es un problema estrictamente del INPE, es decir, es un problema social, como tal, un aumento de la delincuencia, no solamente como fenómeno social, que es lo más importante, sino también como fenómeno jurídico y por ende penitenciario. Quizás habría que definir las cárceles en general como el último eslabón de una gran cadena de fracasos sociales. Si fracasó la familia, fracasó el barrio, fracasó la sociedad, intervino la policía, intervino fiscalía, intervino el poder judicial y en fin llega al INPE. Pero el INPE no depende, del INPE no depende quién entra, ni quién sale, ni cuánto tiempo se queda. Ese es el gran drama de una institución que no maneja su población, que va a atender. No depende, repito, eso depende del Poder Judicial. Y en general vemos esta realidad, ¿por qué? Porque tenemos en este momento 97.000 internos y solamente 40.000 plazas. Pero más allá de estos números que pueden sonar fríos, Lurigancho es el penal más poblado del continente, con casi 10.000 internos, cuando su capacidad es 3.200. Y digo Lurigancho porque en la segunda parte quiero mencionarlo como un ejemplo positivo de lo que se debió hacer ahora en coronavirus. ¿Ok? Pero tengamos en cuenta eso. Pero también tenemos casi un 20% de internos que tienen un tipo de vulnerabilidad frente al coronavirus. Es decir, tenemos unos 5.000 adultos mayores,
tenemos 3.000 internos con TBC, 1.300 con VIH-Sida, tenemos, aparte, más de 1.000 con alguna discapacidad física o mental, tenemos casi 6.000 con hipertensión arterial, 2.000 con diabetes, etcétera, 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 y solamente 65 médicos a nivel nacional. Revisando este documento del año 2000, veía que en el año 2000 habían más médicos que el día de hoy. Entonces es un poco el drama que tenemos. A su vez, 5.300 de esos 97.000 son mujeres, entre 160 más o menos que son madres con hijos menores de 3 años que viven en los penales, y unas 45 embarazadas, ya digo, eso lo conoce perfectamente Marisol, quizás no va a hablar sobre eso, y también 2.300 extranjeros dentro de esa población penitenciaria. Durante años la mayor población extranjera han sido los colombianos y en segundo lugar los españoles, pero ahora ya cambió esa radiografía de la población, y bueno, no hay mucho que pensar o ser muy ilustrado para imaginarnos qué población es la mayoritariamente extranjera ahora en los penales. Y efectivamente, pues el 33% de los presos extranjeros son venezolanos, ¿ok? Y ese es un tema que también va más allá de un tema específicamente ímpete, abarca un tema más social. De todos los presos, las 3/4 partes, un 75% está por 3 tipos de familias en los penales. Es decir, los delitos contra el patrimonio, que son la gran mayoría, son el 38%. Y en segundo lugar tenemos todos los delitos relacionados con drogas y el narcotráfico. Un minuto, José Luis. Perfecto, gracias, Sofía, perdón. Y un 19% por delitos contra la libertad sexual. Es decir, tenemos el triste récord de tener 1 de cada 5 presos por violación, en términos generales. Termina indicando quizás que 37% de población no sentenciada era lo que se podía hacer y que después vamos a decir de lo que podía trabajarse ahora en el coronavirus, pero ciertamente termino quizás con una idea, y es que el 75% de los internos está por primera vez. 75%. Y 15% por segunda vez. Es decir, si juntamos a los dos tenemos un 90%, y muchas veces está 2 veces en el penal por el mismo proceso. Entonces la gente reincidente y que va es el 10% nada más de los penales, y yo creo que es una gran oportunidad, y con eso termino esta primera parte, por una razón muy sencilla. Quizás nuestra motivación es más humanista, o como bien mencionaste, yo pasé 25 años de mi vida como agente pastoral y veo las cárceles desde otra perspectiva, pero planteo solamente 2 cosas para darle reimportancia a los penales. Primero, todos los internos, o sea, el 97% de los internos que ahora están en las cárceles van a salir. La pregunta es cómo salen. Y en segundo lugar, también la delincuencia se relaciona con los internos, o sea que tenemos que trabajar, es una obligación respecto al problema de seguridad ciudadana también. Gracias, Sofía. Lo dejo ahí. Muchas gracias, José Luis. Seguimos entonces con Gustavo Carrión por otros 10 minutos. Gustavo ha sido general de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, está en situación de retiro, ha sido comandante general de la Policía Nacional de Perú, fue 2 veces presidente del INPE en el año 2000 y en el año 2007. Su conocimiento más cercano, además de la problemática de los penales, lo tiene por haber sido director del penal Castro Castro y también en otra oportunidad del penal Lurigancho. Gustavo también es miembro de la Comisión LUM. Gustavo, tienes la palabra por 10 minutos. Gracias, Sofía. Un gusto poder departir con José Luis Pérez y con la doctora Marisol Pérez Tello. Con José Luis Pérez Guadalupe nos conocemos desde mucho tiempo, desde que yo era director del Lurigancho y él era agente pastoral. Mi mirada no va desde la perspectiva religiosa, porque creo que conocen que no tengo ningún tipo de creencia religiosa, pero sí desde la experiencia, desde haber comenzado mi carrera como oficial procedente de Guardia Republicana en un tema específico de penales. Me tocó desde cadete, he conocido al ahora criticado autor o personaje de un video como Hugo Blanco cuando estaba preso en el Frontón, y fui también amigo de otro cuestionado cuando era estudiante secundaria de Javier Heró. Así que puedo decir que desde la práctica conozco bastante bien qué es lo que está sucediendo en los penales.
Y como no podía ser de otra manera, los penales vuelven nuevamente a las primeras páginas cuando se produce una conmoción. Después nadie se acuerda de ello. Ahora la pandemia ha hecho que no solamente este foro, que es sumamente importante, sino que hayan salido muchos a opinar, algunos de ellos con una falta de piedad terrible, que dicen que, bueno, está bien que se mueran en los penales, que por qué van a ocupar lugares en los establecimientos de salud, que por qué no pensaron cuando asaltaban a las viejitas, y bueno, cuestiones que en realidad me dicen muy poco de la sensibilidad de la población respecto del sistema penitenciario. Frente a esto, a mí recordaba una frase que hace poco Mario Guiolini la reprodujo en un artículo que escribió en El Comercio. Una frase que fue hecha por al que le llamaron el sabio de Baltimore, Henry Louis Mecken. Él decía que los problemas de los hombres siempre tienen soluciones fáciles, claras, plausibles y equivocadas. Porque todo el mundo tiene las soluciones inmediatas cuando se habla de sobrepoblación penitenciaria. Yo me puse a hacer un poquito de números, no voy a repetir los que ha dicho José Luis, pero yo siempre sostuve que cada 15 años la población penitenciaria se duplica. Y comencé a hacer el ejercicio, desde 1997 al 2012 hice un ejercicio y había crecido la población en 116%. Y luego tomé el 2012 como referencia y hice la proyección hacia el 2027. Y corté a mitad del periodo, que era en enero de este año. Y a mitad del periodo ya va creciendo el 82.44%. Si esto se mantiene igual, al 2027 va a crecer en 164,88%. Si en este momento quisieran resolver fácilmente, como todo el mundo tiene la solución, el hacinamiento carcelario, que es propicio para la propagación de virus como este o de otras enfermedades que tienen 10 veces más posibilidades de ser contraídas en los penales que cualquier ciudadano, si quisiera resolverse el problema construyendo cárceles, en este momento, para darle cabida a los 55.000 y un poco más de presos, de internos, que no tendrían lugar en la capacidad de los penales, tendríamos que construir ahorita 16 penales, cada uno para 3.500 internos, como ha sugerido un expresidente del INPE de no hace mucho. Probablemente él no haya trabajado nunca en las cárceles, José Luis no me dejará mentir, un penal con más de 1.000 internos ya se comienza a tornar de muy difícil control. Hacer megapenales de 3.500 es una locura, pero dejémoslo con su idea, 3.500. En este momento necesitaríamos 16 penales de 3.500 para poder equiparar la capacidad de albergue en relación con la población penitenciaria. Y si con las proyecciones que hice al 2027, tendríamos que construir 29 penales para 3.500 internos. O sea que es un frenesí de construcción penitenciaria, de construcción de penales. ¿Que se puede hacer? Es probable que se pueda hacer en las modalidades que tiene ahora el gobierno para poder construir, obras por impuestos, asociaciones público-privadas, leasing, puede construir. Pero no se trata solo de un frenesí constructor. Se trata de equiparar la velocidad de ingreso con la velocidad de egreso de los penales. Creo que ahí es el nudo. Cada vez que han habido crisis de seguridad ciudadana en el país, se ha recurrido a un populismo penal extraordinario. Todo el mundo opina con el beneplácito de la población que hay que aumentar penas, que hay que suprimir beneficios, de tal suerte que los internos que están al penal se quedan por mucho más tiempo y van aumentando los que van ingresando con una celeridad, porque el nuevo Código Procesal Penal ha permitido por lo menos disminuir la cantidad de procesados y aumentar la cantidad de sentenciados. Cuando estuve en Lurigancho el año 98, creo que se quedó muy lejano de la cifra, había en esa época 94% de procesados en Lurigancho y 6% de sentenciados. Sentencia firme me refiero, ¿no? Habían otras que estaban en apelación, pero sentencia firme había el 6%, 94% de procesados. Y luego con nuevo procesal penal han sentenciado mucho más, pero con el agravamiento de las penas, con el agravamiento de los delitos, con la creación de nuevos tipos penales, los internos se quedan más tiempo en las cárceles. Ahora, cabe preguntarse, ¿ha crecido el delito en el país o han crecido las penas y la dureza de las penas que hacen que el egreso sea mucho más lento? Si eso sigue así, no va a haber ningún sistema que pueda soportar la carga de internos
que van llegando a los penales. Y cualquier pandemia, cualquier virus, obviamente que se va a propagar rápidamente en penales como Lurigancho. Yo fui de práctica a Lurigancho cuando era cadete cuarto año, y ese penal fue construido para 1.500 internos. Luego, con el tiempo, se amplió su capacidad a 2.250 y ahora creo que la han elevado a algo más de 3.000, pero sin embargo tiene 9.000 internos. Ahora, ha dicho bien José Luis que hay dentro de la población vulnerable, los mayores de 60 años llegan casi a 5.000 internos, pero ojalá que la mitad fueran del Lurigancho, no es así. Están distribuidos por todo el país, y si solamente liberan del Lurigancho los que superan los 60 años, no le va a resolver mucho el problema. Me hago otra pregunta frente a esto. Cuando se han dado todas las medidas que me parecen interesantes para responder a la contingencia, de liberar a un conjunto de internos que son vulnerables para adquirir el contagio, ¿se ha tenido en cuenta si esos internos, cuando vayan a su domicilio, tienen las condiciones para poderse precaver del virus? ¿Se tiene una data más o menos interesante de cuál es la situación de cada uno de esos internos? Con la experiencia, con los años que tengo, a mí me da la impresión de que el sistema penal castiga más a una clase social que al delito mismo, porque llegan a las cárceles generalmente los que no han podido resolver su problema en las diferentes etapas del proceso. Ni en la indagación criminal a cargo de la policía, no pudieron arreglar, entre comillas, no pudieron arreglar en el Ministerio Público en la acusación y no pudieron arreglar en el juzgado. Los que pudieron arreglar en cualquiera de esas instancias no llegan a la cárcel. Y los que a pesar de eso llegaran a la cárcel compran privilegios dentro del sistema penitenciario. O sea que hay un estigma. Me pregunto además, como alguien afirmaba, si uno de los internos de uno de los penales requiere de una atención especializada o cuidados intensivos por esta pandemia en un hospital donde las camas sucias están sumamente requeridas, ¿habrá sensibilidad para preferir a un interno estigmatizado por la sociedad frente a un ciudadano común y corriente? Decía bien José Luis que si uno quiere conocer en realidad la moral de una población, de un país, hay que mirar qué es lo que piensa de la población privada de su libertad. Si esta constitución nuestra, que hay un naturalista, privilegia primero la vida y luego la libertad, y nosotros despreciamos la libertad, y es más, estigmatizamos a los que están en cárceles, lo que van logrando es que de donde vienen estos internos, de los barrios de donde vienen estos internos, no se conviertan en un estigma, sino en un referente perverso. Los chicos que van saliendo quieren ser como aquellos que en este momento están en las cárceles. Por eso, en una de las últimas experiencias que tuve en la función pública, dirigí una estrategia que se llamó Barrio Seguro, y compusimos un indicador que tenía que ver. En el país, en 85 distritos se cometían el 100% de los delitos, en la mayoría de los delitos en 85 distritos del país. Y de esos distritos escogimos los barrios más vulnerables. Y con el INI compusimos un conjunto de indicadores para medir qué es lo que necesitaban esos barrios. La cantidad de robos, drogadicción, deserción escolar. Y uno de los indicadores que nos decía mucho era de dónde provenían los internos. De qué barrio salían los internos, porque ellos se van convirtiendo en los Robin Hood para los nuevos jóvenes. De tal suerte que estos chicos que van saliendo de estos barrios vulnerables no encuentran otra manera de socializar que a través del crimen. El Barrio Seguro, que pretendía hacer una estrategia multisectorial, quería atacar estos problemas de deserción escolar, de robo, de drogadicción, de iluminación, de lograr que los sectores correspondientes mejoraran la habitabilidad en cuanto a pistas, veredas, agua, desagüe, y se lograron inicialmente, me imagino que lo continuarán, resultados interesantes. En el barrio San Agustín de Chincha, en 6 meses de aplicación de la estrategia ya no se cometía ningún asalto en la calle. Ya comenzaron a asistir a las convocatorias que los diferentes sectores hacían. Pues, el tema de las cárceles es sumamente sensible, y en las redes ustedes pueden leer lo poco que respetamos nosotros al ser humano cuando leo que está bien pues que se mueran, que les dé el COVID. Un minuto. Porque ya, perfecto. La segunda parte voy a tratar de adelantar algunas cosas que se podrían hacer
siempre considerando que el ejercicio de la conducción del Instituto Nacional Penitenciario resulta ser una suerte de taumaturgia penitenciaria, una suerte de magia penitenciaria, porque con los escasos recursos, con el poco personal, con lo mal preparado que viene el personal, con lo mal estimado que está el personal penitenciario en el rango de los trabajadores públicos, me imagino, es muy difícil. Yo he sido presidente 2 veces, es muy difícil. Desde el año 2019 al 2020 creció en 36 millones el presupuesto del INPE. Y ni siquiera la tercera parte se le ha dado en esta distribución de fondos, que es importante, 10 millones, pero que estoy seguro que no se va a poder hacer mucho para poder controlar la pandemia en los penales con estos 10 millones distribuidos en 68 establecimientos penitenciarios que tiene el INPE. Gracias, Gustavo. Muy cierto lo que cuenta Gustavo. Conozco de por lo menos un par de casos de adultos mayores que han sido liberados en estas semanas y han salido sin un sol en el bolsillo y sin tener contacto con la familia, no sabían ni a dónde ir, ¿no? Quiero presentar ahora, darle la palabra a Marisol Pérez Tello. Ella es abogada, secretaria general del Partido Popular Cristiano desde el año 2017. Ha sido congresista de la República y ministra de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2016. Como ministra entonces también tiene un conocimiento cercano del problema de los penales al encontrarse el INPE bajo este ministerio. Y hoy tengo entendido que está trabajando ya como agente pastoral en Castro Castro. Marisol, te doy la palabra por 10 minutos. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad es que es un placer y un honor poder compartir la mesa con ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, a LUM por esta oportunidad. Sofía es para quienes trabajamos en derechos humanos, es un referente, no solo por lo que sabe, sino por su consecuencia, que es lo complicado, es lo más difícil, que lo más estudia. Ya después llevar a la práctica lo que uno dice es más complicado. Y es un referente para todos, la verdad. Y bueno, el general Carrión es un hombre que ha, digamos, dejado huella en el sistema penitenciario y por donde he estado, y no se diga nada José Luis Pérez Guadalupe, que ha hecho una pelea impresionante en estos casi 100 días por un tema que no es popular, que creo que es lo más valiente, ¿no? Y para mí ha sido un privilegio poder acompañarlo en esta pelea. Yo quería, en estos ya 9 minutos y algo, dar algunos hitos de estos poco más de 100 días, sin entrar en los detalles que ya dijo José Luis y que ya dijo el general Carrión, que no tiene sentido. La idea es que ustedes tengan una visión general y no repetir. Solo algunos datos que tienen que quedar muy claro para ustedes, que estamos bordeando los 100.000 privados de libertad, 96.000 y pico, para una capacidad instalada de 44.000, que no necesariamente es unidad de albergue. Es decir, son camas, pero no espacio. Es decir, no se han hecho más penales. Los penales que yo pude inaugurar ya estaban hechos. Era Cochamarca y Moquegua, que en realidad tenían problemas con el entorno social que se pudieron manejar, pero no es que se construyeron nuevos penales. Eso tiene razones mil que pasan por la complejidad de la contratación, pero también por la tontería de haberle quitado al INPE la construcción de los penales. Eso es un tema que pasó en la época de la gestión de Pérez Guadalupe, a la que él se opuso por escrito en el Congreso. Quiero acá dejar constancia un poco de la ruta inversa que he seguido con relación a José Luis. Yo me aproximaba a los penales por los niños. Yo entro a penales a través de niños invisibles, que son los hijos de las privadas de libertad en cárcel, cuando estaba presidente de la Comisión de Justicia, y ahí conozco a Pérez Guadalupe, siendo yo oposición al presidente Ollanta en ese momento, y además llevando la investigación contra su vicepresidente y después contra su esposa. Entonces no era pues la persona más querida en ese momento. Sin embargo, yo tengo que reconocer que tuve no solo mucho respeto, sino mucha opción de aprender mucho de la cárcel, y la verdad es que de ayudar en lo que se pudo. También tuve la desgracia de ser quien, presidiendo la Comisión de Justicia, aprobó una de las normas más leoninas con relación a los beneficios penitenciarios. En mi defensa diré que lo que iba a salir era peor. O sea, hoy casi el 70% de quienes están privados de libertad con sentencia no tienen acceso a beneficios penitenciarios por esas leyes a propósito del crimen organizado, eran peores, casi llegaban al 100,
Y así conozco a José Luis en otro aspecto. Habíamos trabajado el tema de niños, que son las hijas de las privadas de libertad, y habíamos notado algo en esa primera mirada, y era que no existía una política pública que atendiera a los hijos de las mujeres privadas de libertad. Niños que no tienen ninguna responsabilidad y que están de los 0 a 3 años con su mamá, hoy llegan a 170, con los que han liberado seguramente menos, pero la media son 200. Y que en Santa Mónica está muy bien, porque digamos hay un espacio adecuado para ellos, es donde está mejor, pero en otros penales está pésimo porque no hay instalaciones. Y eso tiene una sensibilidad con las mujeres privadas de libertad completamente distinta, porque finalmente la maternidad o nuestra condición de mujer hace que los niños naturalmente se conviertan en la preocupación. Cuando tú llegas a un penal de mujeres a atender niños, todos los demás pedidos que regularmente llegarían no llegan. El pedido de todas las mujeres privadas de libertades atiendan a esos niños. 4, 5, 6, 10, dependiendo. Bueno, con José Luis empecé torturándolo por los regalos de Navidad y terminamos ambos entregando regalos de quien fue luego, recibió un premio, el doctor Pum. No sé si recuerdas ese momento, que llevó unos regalos de niños con cáncer terminal al penal, y claro, lloramos todos, ¿no? Porque era impresionante la escena de los niños, los hermanos de los niños con cáncer, entregándole regalos a los niños en el penal, diciéndoles, tú por lo menos tienes la certeza de que cuando salgas en libertad seguirás viva, ¿no? Entonces, este sentido de la vida y de la muerte, de la entrega, del dolor, del perdón, creo que fue muy importante. Y después ya de ministra de Justicia, efectivamente, pude continuar la labor que ya habían iniciado José Luis Pérez Guadalupe, con algunos buenos ejemplos como lo de General Carrión, y se había sistematizado toda la información de cárceles, y eso me permitía hacer algo que en general en el sistema de justicia no se puede hacer, que es trabajar con data, trabajar con información. Y ya después, cuando dejé el penal, el Ministerio de Justicia, regresé a los penales, porque creo que hay muchísimo que hacer. Creo que desde los penales podemos resolver un montón de cosas, de conflictos sociales no resueltos. Creo que el general Carrión lo ha dicho clarísimo. Lo terrible no es ser culpable, es ser pobre, porque es quien más sufre dentro del penal. Y la verdad es que hay poco más de 37.000 privados de libertad hoy que no tienen sentencia, es decir, jurídicamente son inocentes por la presunción de inocencia, 37.000 de los casi 97.000. Pero además de esos 37%, la media dice que el 50% finalmente van a ser inocentes. O sea, no solo jurídicamente, sino que por media, la mitad de ellos van a ser inocentes. Hay un abuso de la prisión preventiva y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. Pero yo quería hablarles de los hitos. Primer hito, 12 de marzo. La Comisión Episcopal de Acción Social, presidida por el entonces y hoy obispo Jorge, que era el representante de la Iglesia Católica para cárceles, es decir, el rol social de la Iglesia, olvídese el dogma acá, que venía recorriendo cárceles varios años atrás, manda una carta firmada por él diciendo, en el aniversario 53 de la Comisión Episcopal de Acción Social, con mucha preocupación he recibido el informe de todas las pastorales, ya no religión, sino el contacto con la gente, diciendo que hay temor, y que el temor es un pésimo consejero en cárceles, lo sabe Gustavo y lo sabe José Luis, que aquí estaba a cargo del INPE. Adicionalmente dijeron, en Italia, países que no estaban con emergencia penitenciaria, cosa que sí pasaba acá, en el Perú se declaró emergencia penitenciaria en el 2017, por hacinamiento, deficiente infraestructura penitenciaria, salud y seguridad. En países que no tenían esa situación, se habían producido motines por la prohibición natural del ingreso a la familia como vector de contagio, y que alertaban de esa preocupación. Se puso por escrito, se pidió citas, se dio alternativas. Primer hito, nadie escuchó, indiferencia y silencio. Segundo hito, la renuncia o el despido del jefe del INPE, quien 2 días antes, César Cárdenas, había puesto por escrito una acusación directa al ministro de Justicia de abandono de los servidores penitenciarios, recordándole que también era su sector y también era su responsabilidad. En Twitter, público. Y acusando que los 10 millones que se habían recibido por exigencia de INPE. Tercer hito, se prohíbe, un poco antes, se prohíbe el ingreso de las familias. Eso es una decisión natural, pero no se ha hecho en ese momento, ni ahora, 100 días después, no se han adoptado las medidas que se tienen que adoptar. ¿Qué representa la familia para el privado de libertad? Representa amor. Su humanidad está representada en la familia, la esposa, la madre, la hija, los hijos. La familia representa mejor en la paila, en la comida,
la familia representa medicinas que le permiten vivir, como ya lo dijo el general Carrión y José Luis, dentro de la cárcel hay pues sus lógicas y sus dinámicas, muchas vinculadas con temas de corrupción, a buenos directores de penal, menos corrupción, a malos directores del penal, más corrupción de algunos delegados o coordinadores o de algunos malos funcionarios del INPE, porque los hay buenos y de primera. Ese es un tercer hito, ¿no? El cierre y la falta de capacidad. Hay luego un periodo oscurísimo que dura casi 40 días de muerte, desolación, mucho temor, y dentro de las cárceles en las que no se hizo nada, por más que nos quejamos, reclamamos, denunciamos, pedimos, rogamos, la familia iba, se paraba en la puerta, un motín, 2 motines, 3 motines, 45 muertos en Castro Castro. Ya dio la fecha, el 27 de abril, José Luis Pérez Guadalupe. 45 muertos que no sabemos de qué murieron, no se ha investigado. De los 45 muertos en esa cifra, 15 habían muerto por motines. Hoy de los 220 muertos que ha dicho José Luis, que es la cifra oficial, entre comillas, no se sabe quiénes murieron con diagnóstico de COVID, ni si esos 221 son los que han muerto en este periodo, o son los que han muerto con diagnóstico. No hay transparencia en el manejo de la data, y eso es un tema muy complicado. El siguiente hito fue la intervención de Marinela Ledesma pidiendo que se cree una comisión, en paralelo, una comisión para tipo comisión Lancier, que nunca se implementó. Me quedan 30 segundos, así que aquí quiero cerrarlos. Después de toda esta etapa, desde que se denuncia, se pide, se toma la medida de suspender familia, se levantan los motines, empieza a morir gente, recién se han adoptado, renuncia el segundo presidente nombrado, las razones tendrá que dar él, y hoy no tenemos cabeza de INPE, recién se empiezan a adoptar algunas medidas. El Congreso, con cobardía absoluta, no adopta las medidas legislativas que tenía que adoptar. El Ejecutivo vuelve a pedir facultades delegadas, esas facultades se ejecutan en algunas normas que se están implementando, y el hito final es el TC declarando un estado de cosas inconstitucional y dando 3 meses para que se presente un plan, que tiene que presentarse por supuesto, y adicionalmente 5 años para que se corrija el problema del hacinamiento o se cierren los penales más hacinados del Perú. La verdad es que hay un montón de tareas pendientes. El tema de salud es una de las patas cojas del sistema, está mal concebido, no depende del MINSA, es un desastre. Los médicos que trabajan en INPE tienen las peores condiciones del sistema público de salud, lo contará José Luis o General Carrión, nunca lo hemos podido revertir. MINSA no se quiere hacer cargo, y a eso le suma el problema de salud nacional. Ya, le suma el problema de salud nacional, que es pues dramático, ¿no? Se puede resolver, se puede usar el penal modelo de Fátima de José Luis, donde hay 300 internas con capacidad para 530, y hacer ahí un hospital modelo. Nunca se quiso hacer. La carceleta se utilizó frente a una decisión del segundo presidente del INPE de cerrar cárceles, y ahí murió gente de una manera que no tiene nombre, gritando, suplicando por agua. La verdad es que lo hemos hecho todo mal con penales. Y yo creo que por eso 70 días hay que pedir perdón. Pero las cosas han empezado a hacerse bien, tienen que continuar haciéndose bien, hay que mirar para adelante sin eximir de responsabilidad a quienes hicieron mal su trabajo con negligencia, o pretenden que esto pase como si no hubiera sucedido, pero sucedió y hay que responder por eso. Gracias, Marisol. Bueno, esta primera ronda que ha sido de presentación del problema, ¿no? De la situación que se está viviendo en los penales, pocas veces tenemos la oportunidad de discutir políticas, de discutir estos temas en el medio de una crisis que no la está percibiendo solo los expertos que trabajan en ese sector, sino es algo que lo está viviendo toda la sociedad. Y creo que eso es el momento como preciso, por eso la importancia de estos diálogos y el momento preciso de no dejar pasar el llamar la atención sobre qué cosas entonces se podría hacer. Entonces, esta segunda vuelta la vamos a hacer de 5 minutos y enfocándonos un poco más en qué propuestas se podría plantear, ¿no? para atender el problema. José Luis, empezamos contigo. Gracias, Sofía. Retomando un poco lo que ha planteado también Gustavo y Marisol, a ver, el tema
principal álgido es el hacinamiento. No es el único, pero es, si se quiere, la madre de todos los problemas. Y hay que ver, para solucionar el problema de hacinamiento hay 3 soluciones, no hay más. Primero, entra menos gente. Segundo, sale más gente. Y tercero, construye más penales. No hay más. Lo ideal son las 3 juntas, ¿ok? Pero el entrar y salir de los internos no depende del Ejecutivo, sino de las leyes que dé el Legislativo y de la aplicación de las sentencias del Poder Judicial. Pero esta tercera, que es la construcción de penales, sí depende totalmente del Ejecutivo, y como muy bien ha dicho Marisol, este gobierno lamentablemente va a pasar a la historia que en los últimos 50 años todos los gobiernos construyeron por lo menos un penal. Este gobierno no. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? En el gobierno anterior, y hablo como tal porque participé de él a cargo del INPE, como ustedes saben, llegamos a construir 10.000 plazas nuevas, sea en penales nuevos o sea en penales remodelados integralmente. ¿Ok? Casi 10 penales podemos construir, 10.000 plazas, que era más de lo que se había hecho en los 20 años anteriores. ¿Ok? Entonces, con un equipo fabuloso del INPE, y siempre rescato con un equipo, y resaltando a los buenos empleados penitenciarios, ¿okay? Siempre ellos, porque ellos son los que dan la hora, ¿okay? Se logró. Pero miren, si en 5 años pudimos construir 10.000 plazas más, ¿saben cuántos presos nuevos llegaron al sistema? 30.000. Es decir, como decía Gustavo, ¿cuántos penales tendríamos que construir? Entonces el problema no solo es INPE, tiene que ver de todo el sistema de justicia para plantearlo. Y como muy bien se ha dicho también, la política criminal de facto del Estado es más penas y menos beneficio. ¿Qué tenemos entonces como conclusión de eso? Tenemos más presos por más tiempo. Y eso es un poco lo que tenemos en este momento. ¿Qué se debe hacer? Que ese es el punto de estos 5 minutos. A ver, ante la pandemia se debió trabajar en 2 aspectos concretos. Dos. Primero, prevención, vigilancia epidemiológica y manejo de los casos en los penales. Eso era lo inmediato, lo sanitario, es decir, lo esencial que se tuvieron que dar. Y hemos dicho que solamente para 97.000 presos se han tomado casi 5.000 pruebas. Y a los empleados penitenciarios, que era la población puente, no se les ha tomado a todos, y es el gran reclamo, ya murieron 18. La otra gran medida que se tenía que hacer son las medidas de excarcelación para reducir la sobrepoblación penitenciaria, ¿ok? Y en particular enfocándolo en la población de riesgo frente al COVID. Esas eran las 2 cosas que se tenían que plantear. El próximo mes estamos sacando un libro que se va a llamar Pandemonio, con la editorial El Crisol. Un capítulo estoy planteando justamente de la respuesta del Estado frente al coronavirus, ¿okay? En penales. Ahí pueden encontrar los datos, pero a ver. Se dieron 2 leyes. Supuestamente el Ministerio de Justicia dijo para deshacinar los penales iban a salir 6.000 internos. Hasta ahora han salido, según la data, la poca data, no hay transparencia, como también ya lo confirmó Marisol, hasta ahora 1.300. Se ha dado la ley del 4 de junio, la 1513 y la 1514, y el ministro ha dicho que van a salir en mes y medio 7.000. En mes y medio 7.000, hay que tomar la cuenta, ¿ok? Un mes y medio, 7.000. Yo creo que ni para Navidad van a salir los 7.000. ¿Okay? También se han prometido comprar 8.000 grilletes. Lo han asesorado mal al ministro. El Estado no tiene que comprar un solo grillete. Eso se terceriza. Y tenemos el mal ejemplo de Ecuador, que los compró porque hay una obsolescencia de la tecnología. En fin, o sea, ahí tenemos medidas muy erráticas. ¿Qué cosas se pudo hacer? ¿Qué cosas se hizo bien? Y todo lo demás. Y termino mis 5 minutos con este ejemplo. El penal donde había el peor pronóstico frente a la pandemia era el penal más grande del Perú y del continente, Lurigancho. Lurigancho, aparte de tener 9.700 internos, que su capacidad es para 3.200, tiene la clínica penitenciaria más grande del país. Aparte, tiene una clínica para tuberculosos. O sea, es la única clínica para tuberculosos en todo el sistema. Ahí está en Lurigancho. Tiene un pabellón psiquiátrico, el único pabellón psiquiátrico del sistema. Tiene internos de todos los distritos de Lima y Callao. Se había comprado todos los tickets de la rifa para ganar el premio. Iba a ser un desastre. Sin embargo, el director del Lurigancho y los delegados de los internos tuvieron una estrecha coordinación e hicieron todo aquello que se debía hacer desde el comienzo de la cuarentena. Es decir, previeron todos los escenarios posibles,
acondicionaron los ambientes necesarios, implementaron sus propios protocolos de aislamiento, compraron sus medicinas, los internos, en coordinación con el director, un buen director, y artículos de protección, y finalmente pudieron sobrellevar el estado de emergencia sanitaria. Además, tomando en cuenta que solamente se habían tomado en Lurigancho 300 pruebas para 9.700, okay, el esfuerzo, lógicamente, era extremadamente meritorio. ¿Qué conclusión sacamos de Lurigancho? Lurigancho es un claro ejemplo de lo que se pudo y debió hacer en todos los penales del país. Y a pesar que fue imposible, ciertamente, evitar el contagio y algunos decesos en Lurigancho, no tuvo las cifras mayores al promedio penitenciario nacional. Aunque ya sabemos que las asignadas cifras del INPE no nos pueden dar más información. Un minuto, José Luis. Sí, termino con esto. Sí se pudo, eso se pudo lograr solo gracias a la experiencia y buen criterio del director del penal, que aprovechó adecuadamente la consolidada organización interna de los reclusos. Y a pesar que este experimentado director del Lurigancho fue cambiado en plena cuarentena sin mayor explicación, o sea, lo hace bien y encima lo saca. Felizmente el sucesor de este director, también un canero viejo, como le decimos en penales, inteligente, continuó las mismas medidas y está marchando bien. En este momento solamente hay un interno hospitalizado en Lurigancho por coronavirus, uno nada más, o sea que vamos bien. La experiencia y el conocimiento del sistema penitenciario de estos antiguos trabajadores fue precisamente el que adolecían las autoridades del INPE y del MINJUS del momento. Por eso no pudieron replicar tempranamente esta buena práctica. Los contagios en los penales eran inevitables, pero quizá con un buen manejo del sistema penitenciario se hubieran podido ahorrar tantas muertes. Gracias, Sofía. Gracias, José Luis. Gustavo. Bien, es cierto lo que dice José Luis, la misma inteligencia que tienen los que han infringido la ley para organizar el crimen, es la misma inteligencia que se puede utilizar para que se organicen convenientemente al interior de los penales. Creo que así se hizo durante los años 98 y 99 que me tocó dirigir ese establecimiento penitenciario. Descubrí que los internos son sumamente inteligentes y que saben controlar muy bien a su propia población, porque finalmente, y lo conoce José Luis, en horas de la noche, quienes manejan al interior de los pabellones, la disciplina de los pabellones, es la organización de los propios internos, porque es imposible manejar con 50 trabajadores o 50 policías en esa época la totalidad de la población penal en 3 turnos. Son los mismos internos los que controlan los desmanes y las conductas equivocadas de los más jóvenes. Bien, además de lo que ya ha dicho José Luis, que estoy de acuerdo con él, que es la construcción de penales y las medidas también de evitar la velocidad de ingreso a los penales, yo creo que tendría que avanzarse también en la tecnología al servicio del manejo de las penas, llegar a una suerte de prisión digital que pueda ser conducida desde un monitoreo central a los delitos menos gravosos, el que vayan en su domicilio, llevar así como esta plataforma que estamos utilizando nosotros para comunicarnos, los especialistas en tratamiento penitenciario puedan llegar a la mayor cantidad de internos que hayan cometido delitos leves y que pueden llevar esta prisión digital en sus propios domicilios. Es una idea que tiene que desarrollarse, porque al interior de los penales también, con la escasez de trabajadores especializados en tratamiento penitenciario, se podría también emplear esta resocialización digital para los internos, lo cual tendría que cambiar totalmente la perspectiva de los penales, porque se tendría que permitir que haya el ingreso de la tecnología a los penales. Es un tema que se puede estudiar. Yo quería referirles a lo que dijo José Luis cuando recién llegué al Lurigancho como director. A los pocos días falleció un interno que estaba en el pabellón psiquiátrico. Un interno, me acuerdo muy bien su apellido, se apellidaba Miñano. Y le dije, avísenle a sus familiares de que a Miñano muerto, porque no tenía visita hace mucho tiempo. Cuando ubicamos a sus familiares, vivía en Chimbote. Y sus familiares decían que no, que su familiar había muerto ya hacía 15 años en un motín en el penal de Chimbote. A ese interno en el penal no murió, lo trajeron al Lurigancho, lo abandonaron ahí y murió por una enfermedad, por tuberculosis, murió y recién ahí se supo que nadie lo iba a visitar, no tenía sentencia, había pasado más de 25 años en el sistema sin saber nada de nada.
y así murió. Eso pasa en el sistema penitenciario muy frecuentemente, y además a veces a uno le da miedo llegar a estos temas. Encontramos otro que tenía 30 años sin sentencia en el penal, y cuando lo logramos escarcelar, nos denunciaron por haberlo retenido indebidamente durante 30 años en el penal al que estaba en ese momento dirigiendo el penal de Lurigancho. Entonces, a veces el Ministerio Público, el Poder Judicial, no conoce la realidad de los penales y actúa con bastante ligereza. Creo que el quid del asunto está en reducir la velocidad de ingreso a los penales. Y eso tiene que ir acompañado, como bien lo dijo, no es responsabilidad del INPE, pero tiene que ir acompañado de políticas públicas que tengan que ver con darle nuevas posibilidades de socialización a los chicos vulnerables, a los jóvenes vulnerables que no encuentran otra forma de socializar que el crimen. Si eso no se ataca, si no hay un esfuerzo, va a ser muy difícil que se detenga la velocidad de ingreso a los penales y que se haga mucho más lenta el egreso de las cárceles, porque si ustedes revisan en los últimos 15 o 20 años, la única respuesta que ha tenido la legislación nacional que ha sido agravar las penas, agravar los delitos y mantenerlos el mayor tiempo posible en las cárceles, y a los jueces no les interesa después que sentencian qué es lo que está pasando en estos establecimientos penitenciarios. Yo digo, probablemente los menos responsables de todo esto sean el Instituto Nacional Penitenciario. Ellos reciben, y cada vez que pase algo, que se escape alguien, que se produzca un motín, el responsable es el presidente del INPE. Los demás, no pasó absolutamente nada, nadie se preocupó absolutamente del sistema penitenciario, nadie está dispuesto a hacer nada por el sistema penitenciario, pero sí, cuando pasa algo, todos los reflectores se voltean al INPE y encuentran a los responsables ahí para que no siga hacia arriba quiénes son los responsables de no haber aplicado, desarrollado políticas públicas que permitan que la desigualdad no sea la causante de tantas incurrencias en el delito. El tema es para largo. Creo que hay muy poca sensibilidad en nuestro país respecto a la población penitenciaria. Todo el mundo, por lo menos los que viven muy bien, piensan que deben terminar sus días en las cárceles, y en las cárceles mismas hay un sistema de privilegios que es necesario también corregir y componer. Muchas gracias, Gustavo. Marisol. Sí, muchas gracias, Sofía. Yo quería hacer algunos comentarios. Sobre el tema del hacinamiento, ya lo dijo José Luis y el general Carrión. La única manera de bajar el hacinamiento es que entren menos, que salgan, y evidentemente que se construyan más penales. Que entren menos depende del Poder Judicial y de que efectivamente entren menos y por menos tiempo. No utilicemos el populismo penal para resolver problemas sociales que no somos capaces de atender. Nunca hemos atacado las causas. Y entonces pasa algo, sale de engallo, entonces todo el mundo quiere bajar la edad de imputabilidad penal, o quieren elevar el número de años en los que puede estar preso un menor de edad. Entonces si hay una violación, por eso es que el Código Penal tiene más artículos modificados que artículos originales en su redacción. Entonces es necesario que se entienda que la lógica es combatir la impunidad. No es el quantum de la pena, sino la efectividad de la pena, lo disuasivo. Y el mejor ejemplo que uso siempre es el tema del Callao, ¿no? La gente que cruza de San Miguel al Callao aprende a manejar. Nadie recuerda siquiera el monto de la multa, salvo que haya pagado uno recientemente, pero sabemos que en Callao te la ponen y en Lima no. Cuando haya certeza de que la ley se va a aplicar, la gente va a empezar a cumplir. Entonces, el tema del quantum de la pena no es necesariamente disuasivo, y eso hay que trabajarlo globalmente. Tiene que trabajarse con la sociedad, explicarle a la gente que hay que meter a la cárcel a la gente peligrosa, delitos de sangre. La cárcel no es una venganza. La cárcel tiene un fin que es la resocialización, pero tiene que haber también progresividad. Si progresiona un privado de libertad, tiene que tener una oportunidad y una expectativa de libertad. La expectativa de libertad, sumada al trabajo y a la educación, ayuda a que como sociedad logremos el objetivo. Para que salgan los privados de libertad, ¿qué es lo que hay que activar urgente? Es que se han dado todas estas leyes. Y ahora lo que hay que hacer es destrabar los procesos. Deberíamos de revisar, antes de que se presente el proyecto, qué de las normas que se aprobaron, los decretos legislativos y demás, funcionan y qué no funcionan. Porque la expulsión de extranjeros, todo está legislado, pero ¿por qué no funciona? Porque se atoran, porque la jueza no quiere exonerar la reparación civil, porque en expedientes se necesitan 1.500 soles
que la mayoría de presos no tienen, 9 de cada 10 presos no tuvieron un abogado privado. Esa es la realidad de las cárceles, mucha pobreza. No es el preso emblemático, esa es la excepción. La realidad es adicionalmente, tener claro que los grilletes son una alternativa. Nosotros colocamos 16 y después solo se colocaron 7. Nunca entendimos por qué, pero hay que corregir la norma también, porque la norma estaba pensada para omisos de asistencia familiar y finalmente fue mal redactada y no entraban los omisos de asistencia familiar. Nunca se corrigió, por más que se dejaron varios proyectos en ese sentido, porque un penal para 1000 personas cuesta 150 millones y 4000 grilletes cuesta 50 millones. Y además hay gente que no tiene que estar presa, que tiene que tener una sanción, que tiene que tener monitoreada, vigilada, los delitos culposos, por ejemplo, pero que no es peligrosa en sí misma. Por ejemplo, si es un tema de corrupción menor, sácalo del aparato estatal, no tienes que meter a la cárcel, tienes que simplemente monitorearlo y sancionarlo, y tiene que hacerse efectivo otros mecanismos de sanción. Los municipios podrían ser lugares perfectos donde se podría cumplir eso, pero no se ha activado, por ejemplo, el trabajo comunitario. Yo creo que eso hay que hacerlo en lo urgente, que las normas que se han dado se garantice que sean eficientes y se vote la mayor cantidad de gente. Ojalá se llegue a los 8000, soy escéptica, pero ojalá. En el tema de los privados de libertad con urgencia, en pandemia hay que atender la necesidad de comunicación con la familia y transparentar, si no, vas a tener a la familia en la puerta del penal. Solamente entre Castro Castro y Lurigancho, que están a menos de 2 kilómetros en el distrito de San Juan de Lurigancho, hay 15.000 personas. Un motín, y por lo menos con que un familiar de cada uno de ellos vaya a la puerta del penal, ya tienes a 15.000 personas movilizándose, poniéndose en riesgo y haciendo todo lo que no se tiene que hacer en COVID. O sea, ni distancia social, ¿y por qué? Porque no hay comunicación, porque nadie confía en la comunicación oficial del Estado. Entonces hay que transparentar. Si se cambia un privado de libertad a otro penal, si se le lleva al hospital, hay que transparentar para que la desesperación no haga que sus familiares se pongan en riesgo. Hay que aumentar el número de teléfonos. Hay privados de libertad que por el régimen que tienen solamente accedían a visita una vez a la semana y no tienen teléfonos públicos en el pabellón, no se pueden comunicar. Entonces el Estado tiene que generar mecanismos para que se comuniquen y la tecnología permite que se haga de manera segura sin que se genere corrupción interna y se tenga que, imagínense, pagar por el sol, por el medio sol para comunicarse con la familia. Y eso va a calmar un poco la tensión. Y hay que hacer protocolos para todos de entrega de medicinas y de comida, porque no puede ser que cada penal sea la chacra del director. Eso no funciona así. Para eso se necesita una autoridad respetuosa de los funcionarios penitenciarios y del servidor penitenciario que conoce su trabajo, pero que los articule de manera que hayan reglas claras y sobre todo públicas. Y dejaré para los otros 5 minutos el tema de salud, que es el que me parece más urgente. Muchas gracias, Marisol. Estamos entrando a la tercera vuelta de 5 minutos cada uno también para que puedan redondear las ideas que quieren dejar antes de cerrar este diálogo, que me parece importantísimo. Hay preguntas que han formulado el público. La mayor parte de esas preguntas van en la dirección de qué hacer, qué medidas tomar en el medio de la pandemia, que más o menos es lo que todos han ya tratado. Hay preguntas específicas sobre qué pasa con los niños y si se están haciendo algo con protegiendo a esos niños, enfocados también en el problema del hacinamiento. Y hay una pregunta también sobre si la solución es la privatización de las cárceles. Bueno, les dejo entonces en su tercera y última rueda para que redondeen las ideas. José Luis. Sí, Sofía, muchas gracias. Hemos hablado sobre todo del Ejecutivo, pero no hay que dejar de mencionar también al Legislativo y al Poder Judicial. Es decir, y hay que decirlo claramente, el Poder Judicial se escondió durante 45 días. Y recién el 1 de mayo, al día 45 de la cuarentena, recién le levantó la mano, ¿ok? Y dijo, vamos a nombrar una comisión, felizmente que con San Martín y con Prados de la Herrera conocen perfectamente el sistema, e hicieron una propuesta de al día 45. Y ya cuando pasa al Poder Legislativo, bueno, ya sabemos, como yo siempre digo, el presidente de facto del Congreso, el congresista Urresti, ¿ok? Fue el que lideró la oposición a estos proyectos de ley,
Y como sabemos, ahorita los congresistas, más que congresistas, son candidatos, ¿no es cierto? Son con promesas populistas, inconstitucionales. De aquí todos van a saltar a alcaldes o gobernadores regionales. O sea, eso están haciendo, no están ejerciendo de congresistas. Entonces no hay que olvidar también los otros dos poderes del Estado. Otra cosa que se pudo hacer, ya que tú planteabas, Sofía, sobre lo que se pudo hacer, mira, hay 1000 presos que están condenados a menos de 1 año de pena privativa de libertad. Esos de un plumazo los sacabas. Hay 6000 presos que están condenados a menos de 4 años. Esos de un plumazo los sacabas. ¿Ok? O sea, son cosas, ¿por qué? Porque depende de la discrecionalidad o arbitrariedad del juez darle prisión efectiva o no. Entonces, ¿había cosas que se podían hacer inmediatamente? Sí. Como se mencionaba, Marisol, esos 37.000 todavía procesados, que se pudo hacer algo inmediatamente y lamentablemente no se hizo. Una idea, y después termino con 2 párrafos. Yo creo que el INPE tiene que ser lo que en verdad su función le demanda, que es un organismo técnico, no político. Y ahí, después de salir del INPE 3 años y medio, ahí yo acuñé una frase que es que el mayor enemigo del INPE es el Ministerio de Justicia. Hasta que no se separe el INPE del Ministerio de Justicia, vamos a tener todo este tipo de arbitrariedad. No siempre vamos a tener una ministra como Marisol Pérez Tello que conoce de penales, ¿ok? En mi época yo tuve 4 ministros de justicia cuando yo estaba en el INPE. Los 2 primeros buenísimos y los 2 últimos un desastre, ¿ok? Que lo único que quería era cuidar su pellejo y apoyarme para nada. Entonces creo que tiene que tener, ojalá que haya un proyecto de ley. A ver, Daniel Urresti, estimado Daniel, por favor proponga algo en esa dimensión para liberarnos en el INPE de todos los vaivenes políticos. Termino con 2 frases. Liderar el INPE en tiempos ordinarios es un reto demasiado grande como para salir indemne de cualquier gestión, pero liderarlo en tiempos de pandemia y cuarentena es prácticamente imposible. No había manera de evitar que los internos y empleados se contagiaran, eso era obvio, ni evitar algunos fallecimientos, como se produjo también en la Policía Nacional y en el Cuerpo Médico. Todo eso era previsible y hasta cierto punto inevitable. En este contexto no se esperaba que el presidente Vizcarra solucione los problemas sistémicos del aparato de justicia ni de sus operadores, ni los problemas endémicos del INPE, aunque ya sabemos que en estos 4 años se hizo muy poco. El tema concreto era saber dirigir la emergencia, liderar la crisis y poder sobrellevar las falencias de la institución penitenciaria con sus 11.000 empleados empoderados para evitar que el sistema carcelario del país, de casi 100.000 internos, colapsara. Y no se pudo evitar ese colapso precisamente porque las buenas gestiones y los liderazgos efectivos no se improvisan. Tener que afrontar 2 curvas del aprendizaje, de la pandemia y la del sector, tanto del ministro de Justicia como el jefe del INPE simultáneamente, devino en el fracaso de la gestión. Tener un ministro negado para los temas carcelarios y un presidente del INPE novato y poco empático con los internos y trabajadores le pasaron la factura a este gobierno. Termino con este párrafo, Sofía. Finalmente, el que marcó el signo de esperanza respecto al problema de las cárceles en el país fue el Tribunal Constitucional, ya que no solo declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario, sino que le puso un plazo de 3 meses al gobierno para presentar un plan de reforma estructural y sobre todo una exigencia al Ejecutivo para que pueda resolver los urgentes problemas de hacinamiento en el lapso de 5 años. Con este pedido quedaba claro que para el Tribunal Constitucional, al igual que para todos los expertos en el tema, ya poco o nada se podía esperar de este gobierno de salida. Y por eso se ponían los plazos para los próximos 5 años, es decir, para que lo resolviera el próximo gobierno, el gobierno del Bicentenario. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gustavo. Bien, voy a aprovechar estos 5 minutos finales para insistir en lo que comencé diciendo. El sistema tiene 4 actores principales, 4 protagonistas principales, 4 operadores. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y en la administración de la ejecución de la pena el INPE. Si no comienzan verdaderamente a cumplir sus roles como verdaderos operadores del proceso, esto no se va a resolver jamás. Porque si se disculpa por múltiples razones a los verdaderos criminales, los que cometen crímenes, en todo el sistema, insisto, y si cuando llegan a la cárcel compran privilegios
esto no se va a resolver jamás. Hay que volver, todo esto es seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es una cultura, es una forma de vivir. Y si nosotros no aprendemos a vivir de una manera certera, es sinónimo de certeza social, y las cárceles tienen una influencia tremenda en todo lo que significa seguridad ciudadana. Así que desde las cárceles se pueden conducir los crímenes, desde las cárceles también se puede ser un referente perverso para los Robin Hood equivocados, tienen sus seguidores en los barrios vulnerables. Entonces hay que nuevamente comenzar desde el primer eslabón, desde la policía, que haga muy bien su trabajo, sobre todo en la esfera preventiva. La policía tiene 4 esferas de actuación: la prevención, la disuasión, el control y las actividades reactivas. La parte preventiva de la policía, fortalecer, creo que elevar ya a un programa nacional esto de barrio seguro, que sea verdaderamente un elemento potente como para poderle dar a los barrios vulnerables, a los jóvenes de los barrios vulnerables, otras posibilidades de incorporarse a la sociedad que no sean el crimen. Hacer una reforma total del Ministerio Público, preparar convenientemente a los fiscales y ser muy severo con los fiscales que no cumplen su función. Igualmente que el Poder Judicial no sea, muchos jueces, no voy a acusar a todos, un ente recaudador para aquellos que quieren evitar pagar sus culpas. Y finalmente que el INPE también sean bien estimados los trabajadores, porque no se va a poder hacer ninguna reforma en el INPE si es que no son bien estimados los trabajadores penitenciarios. Recuerdo que algún presidente del INPE los engañó que se iba a crear una superintendencia como la de administración tributaria y captó a muchos profesionales para el INPE. Nunca se convirtió en la superintendencia de administración tributaria, y estos ETIs que le llamaban, especialistas en tratamiento de inconductas sociales, hasta el nombre es equivocado, porque yo no creo que haya ningún ser humano que tenga inconducta, tendrá conductas equivocadas, pero tiene alguna conducta, no hay inconducta. Y nunca se convirtieron en lo que les ofrecieron. Finalmente se aculturaron en su torreón, en su puerta, y se aculturaron también con los regímenes oscuros, subterráneos que hay en los penales para enriquecerse equivocadamente. Insisto, volver a la etapa preventiva para evitar la velocidad de ingreso, y si es posible también resolver con los especialistas si hay una posibilidad de hacer una suerte de prisión tecnológica, de prisión virtual, de prisión informática, para que puedan ser controlados a través de las plataformas que en este momento nos permiten comunicarnos y controlar muy bien a los internos, a los menos gravosos, que puedan desde su casa conectarse con un sistema de resocialización que les permita. Ahora, yo no sé si los 8.000 internos que puedan salir hasta diciembre con el entusiasmo de la doctora Marisol Pérez Tello, yo no creo que llegue a los 8.000, esto vaya a resolver mucho, claro que va a ayudar algo, pero va a resolver mucho que menos del 10% de la población penitenciaria deje las prisiones. Puede ser, sí, no sé en dónde estarán ubicados todos los que van a tener que salir, pero si no salen muchos del Lurigancho, a pesar de la buena organización que se tiene en Lurigancho, no creo que vaya a ayudar mucho esta medida. En algo ayudará, pero no va a ser definitivo. Muchas gracias, Gustavo. Concluimos con Marisol. Muchas gracias, Sofía. A ver, varios temas. Quiero empezar por decir lo que para mí es la revisión de las normas. No, a ver, mi lado, doña Pésima dice que 8.000 no van a salir de ninguna manera, pero yo creo que la misma esperanza que mantiene hoy un poco la calma en cárceles es la que me sostiene, ¿no? O sea, no podemos sostener y seguir viviendo con eso, que haya gente que se va a morir en la cárcel simplemente porque somos unos negligentes y unos ineficientes. Yo quiero acá reconocer a gente que además estoy viendo participar de este evento, y es que son civiles, que son privados, que se han metido en esto porque, digamos, por su ejercicio profesional, están comprometidos. José Luis acá con nosotros, César Azabache, que digamos, es el que no puedes permitir, Carlos Zoe Vázquez, que una cosa como esta se siga dando a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Que la gente se siga muriendo y que el discurso sea, bueno, pues son la basura de la sociedad. No, es gente.
como nosotros, que cometió un delito y está asumiendo una responsabilidad o que está investigada. Y merece nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. En el peor de los casos, los delincuentes son ellos, no nosotros. Y además hay que tratarlos con humanidad para a partir de eso pedirles una resocialización que no va a venir sola. Y también hay instituciones que se han, de verdad, hecho un papel impresionante. Y yo quiero destacar ahí a la Comisión Episcopal de Acción Social, al padre Jorge Zaguirre y a Silvia Layo, que también la vi aquí y que seguramente tiene muchísimo que contarnos porque es quien coordina todas las capellanías y conoce a la gente que se está muriendo y recibe las llamadas de los hermanos de la familia o a la hermana Carlota de Castro Castro. Bueno, los presos en el año 2013 iniciaron una recolección de firmas y consiguieron 90.000 firmas. Y con esas 90.000 firmas presentaron un proyecto de ley que atendía la progresión en el delito. Y eso está durmiendo el sueño de los justos, literal, desde noviembre del año 2018 en el Congreso de la República. O sea, los congresistas deberían de revisar ese proceso y entender la lógica y el espíritu de la resocialización y además atender el derecho que tiene la gente también a cambiar. Y en las instituciones hay personas que se han ido sumando desde Santa Mónica, gente que quiere sumarse y mucha incapacidad del aparato estatal de aceptar apoyo de privados, médicos que quieren ir a servir porque el sistema de salud dentro de los penales es un desastre. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, agradeciendo y reconociendo el valor de la Comisión Episcopal de Acción Social liderada por el padre Jorge y la ayuda de gente que ha hecho su trabajo. Lo segundo es que revisemos esas normas, nosotros estamos haciéndolo con Lucho Francia, con algunos técnicos, para ver qué está fallando y poder corregir en el marco de estos días. El Ministerio de Justicia no puede sacar de un sombrero, como conejo, la respuesta a 3 meses de cuál va a ser el plan de deshacinamiento. Tiene que escuchar a la Comisión Nacional de Política Criminal, que es seria, y que viene estudiando desde el año que se creó, y en el 2006, a partir de un censo penitenciario, cuáles son las características de los privados de libertad. Ya lo dijo el general Carrión y José Luis Pérez Guadalupe no ha podido contarlo, pero él logró que se hiciera una entrega de armas, la más importante en el Callao, desde dentro del penal. Los presos de dentro del penal, para que no se pelearan las mafias fuera del penal en el Callao, hablaron con sus familiares y hicieron canje de pistolas de 2 grupos que se enfrentaban a muerte en las calles. O sea, ¿cómo no ver que la inseguridad ciudadana se puede controlar de quienes no es que puedan cometer delitos, es que ya cometieron delitos? O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación no converse con el INPE, que el Ministerio de Educación no converse con el INPE para hacer los programas de educación y de trabajo? Hay que rescatar cárceles productivas también, que fue una iniciativa de Carlos Zoe Vázquez, que nace desde José Luis, desde darle el trabajo que sea remunerado y que se corte en todos los canales de corrupción intermedios, y que le ha dado al INPE no solo dinero, sino prestigio. Hemos ganado mejores prácticas y el reconocimiento de la Comisión Interamericana. O sea, hay cosas buenas en el INPE, el penal de Quencoro hace unas cosas maravillosas, el trabajo que se hace con Pietá en Lurigancho, en fin, hay cosas, los panetones, que quedarás preso del sabor, dice en ese humor negro que desarrollamos en la cárcel, nuestro panetón. Así que nada, y ya quiero terminar diciendo que no se olviden de la familia. Mientras nosotros conversábamos, analizamos, 221 familias han quedado enlutadas, si es que no son muchas más. Y hay 90.000 que no saben qué va a pasar, que quizás no gritan por vergüenza, por lo que fuera, pero que necesitan que se atienda a su situación, ¿no? O sea, esto es gente que hay que tocar. Y te tiene que doler, pues, porque si no te duele queda en análisis, ¿no? Entonces hay que arreglarlo de inmediato, que puedan hablar con los privados de libertad, generar mecanismos de comunicación, transparencia, que la gente sepa dónde está su familia. 2 preguntas hiciste, me robo un minuto para contestarla. Los niños necesitan una política pública, se empezó a diseñar, no tienen plata, ellos comen de la paila de todos los privados de libertad, no es que haya un presupuesto para niños, no es que haya un pediatra para los niños en Santa Mónica, y eso, yo no sé cómo gestionaban los regalos José Luis, la verdad es que eran amigos que ponían regalos y él los distribuía a nivel nacional, pero todo fuera de INPE, es decir, personas ayudando a esos niños. Eso me parece una barbaridad, es un problema mundial, por eso se llaman niños invisibles, pero me parece que ni siquiera se sabe qué pasó con el niño que hace 20 años estuvo preso con su mamá, cómo impactó eso su vida, no hay seguimiento, no se sabe si terminó en Marañita y después en Luri, ¿no? Es un país que en verdad abandona a los más débiles.
Y el otro tema es el tema de privatización. De ninguna manera. Nosotros hicimos el estudio, contratamos a James Cavallaro, gran amigo de José Luis, y además amante del proceso del Lurigancho y cómo han logrado esta maravilla de ser los menos contagiados a pesar de ser los más asignados. Es orden, organización, disciplina. Y él hizo un informe con Stanford en el que señalaba que la privatización en Estados Unidos estaba en retroceso, porque tú no puedes privatizar la seguridad. La seguridad será siempre responsabilidad del Estado. Puedes privatizar la construcción, puedes privatizar los servicios, pero no la seguridad. Así que el problema no es ese, yo creo que el problema es hacerse cargo. Y como de muchas otras cosas, no nos hemos querido hacer cargo de los privados de libertad. Hay en Lurigancho un banco que ellos han hecho, y yo tengo ahí 100 soles en mi cuenta de ahorros, y la frase es, aquí nadie te va a robar, y es verdad, es verdad. En la cárcel la gente también puede encontrar la verdadera libertad. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias a los tres. Nos quedamos con varias cosas de la intervención de todos ustedes. Una primera me parece clave de que no estamos hablando solo del Poder Ejecutivo, se está confrontando también al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Es una acción que está demandando de los tres poderes del Estado y que las demanda con gran urgencia ahora en el medio de estas crisis. Me quedo también con una segunda idea de que hubiésemos esperado un liderazgo mayor, más claro, para manejar la crisis en los penales que no ha terminado, una pandemia que está en movimiento todavía, y probablemente cuando se trata de vidas y de salvar vidas, donde tú eres el responsable de esas vidas, a lo mejor no tienes que esperar un papelito que te autorice para tomar decisiones y arriesgarte a tomar decisiones, y después explicarás por qué las tomaste y por qué saltaste algunos procesos probablemente normativos que podrían haber retrasado aún más las decisiones y la manera de enfrentar los peligros y las muertes que se están viviendo dentro de los penales. Y la tercera idea, para terminar, es: existe ya un pie forzado que ha puesto el Tribunal Constitucional. De aquí al 25 se tiene que ver resultados sobre un problema de hacinamiento histórico en los penales. Y eso, recojo también lo que dijeron, este plan nacional que se tiene que elaborar no puede hacerse entre cuatro paredes, tiene que ser un plan nacional que debe ser consultado, debatido, de todos los actores que tienen que participar en la solución del hacinamiento en los penales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recordar las reglas de Naciones Unidas, que la dignidad y el valor humano no se pierde y es inherente a todas las personas. No interesa si has cometido delitos. Eres un ser humano con derechos y es el Estado obligado a respetarlos. Muchísimas gracias por su participación y terminamos este diálogo que espero que seguiremos en otros espacios. Gracias.